Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Isaías 8 y versículo 18. Dice así la bendita palabra de Dios. Nos vamos poniendo de pie si son tan amables, por respeto a esta palabra revelada por Dios al hombre. Isaías 8, versículo 18 dice: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, donde vamos a estar en noviembre, el monte de Sión. Repitamos la lectura, por favor. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Padre bendito, una predicación importantísima en los tiempos que estamos viviendo. Un mensaje, Señor, que necesita toda tu iglesia a nivel universal. Pero a ti te ha placido que esta mañana, aquí en este templo, frente a esta congregación, la Iglesia del Camino, se toque un tema de esta naturaleza. Nos ponemos pues bajo la dirección y control del Santo Espíritu de Dios. Reconocemos, el predicador reconoce que no es un superhombre, solamente es un hombre, por lo cual busca en este momento, mediante esta oración, la ayuda del Espíritu Santo, la revelación, la unción, la autoridad del Espíritu Santo para dar este mensaje, pero también el pueblo aquí congregado y aquellos que nos ven por la televisión y la radio, igualmente todos controlados, dirigidos, abiertas sus mentes, preparados sus corazones por la persona del Espíritu Santo, para que esta palabra no caiga a la orilla del camino, para que no caiga, Señor, en medio de piedras o espinos, sino que caiga en corazones que como tierra fértil recibirán la palabra, permitirán que germine y que dé fruto en abundancia. En el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. A fin de poder comprender de mejor manera, mis queridos hermanos y hermanas, este pasaje que hemos leído de la palabra, quiero recordarles algo, que el gran profeta Isaías, un tremendo profeta de Dios en los tiempos antiguos, me refiero a lo que muchos conocemos como el Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo, este hombre recibió, hermano, una abundante revelación de parte de Dios acerca de la persona del Señor Jesucristo. Se le dio mucha información a Isaías, y entre la información que se le dio se encuentran los nombres de aquel que venía 700 años después de Isaías y que nosotros hoy conocemos como Jesús de Nazaret. Y entre los nombres que Dios le revela, que el Espíritu Santo le revela al profeta Isaías, que son propios de Jesús, hay uno que me llama poderosamente la atención y que nos servirá para poder entender de mejor manera el versículo que acabamos de leer. Dice Isaías que uno de los nombres de Jesús es Padre Eterno. Padre Eterno. Hermano, puede ser que nuestra mente humana no alcance a comprender en su plenitud lo que significaría que Jesús, a quien conocemos como el Hijo de Dios, a su vez sea el Padre Eterno. Pero así son las cosas, mi querido hermano y hermana. Es el misterio de la Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Y yo recuerdo cuando Felipe, hermano, le pregunta al Señor, o le dice más bien al Señor Jesucristo, venga conmigo a Juan 14, versículo 8. Es interesante que leamos esta porción escritural y que usted vea la respuesta que Cristo le dio a Felipe.
Es importantísimo que conozcamos, hermano, estos detalles de la Biblia para que nadie nos vaya a confundir y mucho menos apartarnos del verdadero camino o de la sana doctrina de la Biblia. Mire lo que dice 14 Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 8. Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, si lo estás viendo? El Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. El Padre y yo uno somos. Por eso Isaías recibe 700 años antes de que Cristo nazca, recibe la información que uno de los nombres del Mesías era Padre Eterno, porque el Padre y Jesús son uno. Amén. Grandes misterios, hermano, de nuestra fe. Grandes misterios de nuestra fe cristiana. Ahora, dice la expresión que hemos leído: yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios. Hermano y hermana, la iglesia del camino está en una tremenda coyuntura espiritual en este momento. O seguimos como estamos, o entramos a un camino nuevo, bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos acá tenemos la suficiente docilidad, somos lo suficientemente inteligentes, hermano, para que en esta disyuntiva, o más bien en esta coyuntura en la cual nos encontramos, todos tomemos la seria y firme decisión de volver a Pentecostés y manejar cada día de nuestra vida bajo el control, la autoridad, la unción del Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dará la victoria. Entonces dice el Señor en la palabra que nos dio: yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y por presagios. Usted ha sido llamado, hermano y hermana, no para que el mundo escuche sus quejas ni sus expresiones negativas. No. Usted ha sido llamado para que el mundo sepa las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele fuerte palmas al Señor, hermano, hermano. Usted no ha sido llamado, hermano, usted tampoco, hermana, para que el mundo lo vea o la vea lamiéndose, hermanos, angustiosa y desesperanzadamente las heridas que le provocan la vida. No, Pablo dice que nosotros hemos sido llamados para gloria del Padre, para gloria de nuestro Dios. Amén. Dele fuertes palmas a nuestro Padre. Vamos a romper paradigmas que están equivocados totalmente, hermano, en los conceptos que yo creo el enemigo ha logrado introducir a la mente aún del pueblo de Dios, de los hijos y de las hijas de Dios. Usted tiene un futuro brillante en los planes de Dios. Hermano, usted tiene un futuro brillante en las manos de Dios, pero si usted lo rechaza, usted no será más que un observador de lo que Dios va a hacer en la vida de aquellos que sí dicen: sí, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tuyo, Señor, y sé que si hago lo que tú dices que debo de hacer, mis ojos verán tu gloria reflejándose en mi persona, y seré un árbol de vida. No un árbol para el fuego, sino un árbol de vida, tal como la palabra de Dios nos está informando. ¿Acaso no dice la Biblia? Y venga conmigo, porque algunos hermanos son tan incrédulos que piensan que uno inventa las cosas. Venga conmigo al Salmo 1, por favor. Salmo 1, mire lo que usted tiene que ser, hermano, y usted también, hermana. Usted que se queja tanto de la vida, usted que todo lo ve negativo,
Mire lo que dice la palabra, que cada quien de nosotros como pueblo que somos del Señor, hermanos, debemos de ser. Dice la palabra, Salmo 1, el versículo 3. No podemos leerlo todo, el tiempo no nos va a dar abasto. Salmo 1, versículo 3 dice que el justo, que somos nosotros, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano y hermana, yo no estoy parado en este púlpito para venir a cambiar las escrituras. Yo estoy parado en este púlpito para enseñarle a usted la verdad contenida en la Sagrada Escritura. Y aquí dice que todo lo que usted toque prosperará. Ah, pastor, pero en la vida no me ha ido bien. Ajá, habría que ver quién era quien tenía el control. Si era el Espíritu de Dios el que tenía el control en su vida, o era usted con su soberbia y su orgullo y su hermanos, capacidad según usted de dirigir las cosas. Eso es diferente. Aquí, hermanos, el justo se deja controlar por Dios. Y cuando el justo se deja controlar por Dios, indiscutiblemente verá resplandecer y brillar la gloria de Dios en su vida. Ahora, usted me preguntará, ¿y por qué, pastor, usted cree que el versículo 18 del capítulo 8 se refiere a la persona del Señor Jesucristo, que está hablando y diciendo: yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios? Porque la palabra así lo enseña. Venga conmigo a la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Nunca voy a decir algo que no esté en la Biblia aquí, hermanos, desde este púlpito. Nunca voy a venir a inventarme cosas, hermanos, sabiendo que no son verdaderas. Mire lo que dice Hebreos, la epístola que no sabemos exactamente quién la escribió. Hebreos capítulo 2 y versículos del 10 al 13. Dice la palabra: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús y su pasión y muerte. Amén. Y luego dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gracias, Jesús, por llamarme tu hermano. Hermana, dele gracias al Señor, porque Él, hermano, a pesar de que a veces andamos por ahí un poquito descarriados, Él nos llama sus hermanos y sus hermanas. Pero sigamos leyendo el versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos, Jesús hablando, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio el Señor. Lo que dice allá, Isaías 8:18, y los que tienen referencias, busque al pie, hermanos, de la escritura. Hermanos, Isaías 8:18, mire para dónde lo manda o la manda la referencia. Lo manda para esta cita bíblica. Por lo tanto, quien dice allá en Isaías 8:18, yo y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagios, Hebreo dice, se trata del que trajo salvación a toda la raza humana. Se trata de Jesús de Nazaret. Así es que no hay dónde perderse, y gracias a Dios por la revelación que Dios nos está dando para poder interpretar estos pasajes de la Escritura, que se vuelven sumamente importantes para que la iglesia del Señor sea lo que en el plan perfecto de Dios Él ha querido que sea: una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte palmas al que vive para siempre. Ahora, si queremos leer un poco más la palabra de Dios, venga conmigo a 2 de Pedro 1:4. Estoy leyendo bastante la Biblia
porque no quiero que usted piense que yo estoy inventando nada. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios que por la gloria y por la excelencia de Dios, por medio de las cuales, de la gloria y de la excelencia de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Somos participantes de la naturaleza divina. Y hay cristianos que andan diciendo: yo no sirvo para nada. Quisiera estudiar en la universidad, pero yo no soy digno. Quisiera esto, quisiera lo otro, pero no se puede, porque yo tan pobrecito que soy. Gedeón comenzó a hablar lastimeramente cuando Dios lo estaba llamando, hermanos, a un gran proyecto de liberación del pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Le dice el Señor a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Libera a tu pueblo con esta tu fuerza. Y comienza, hermanos, el Gedeón chillón, que es una palabra que entendemos bien los salvadoreños. Y muchos cristianos son chillones, y muchas cristianas son chillonas, porque no conocen quién es su Dios y no conocen la palabra. Y dice Gedeón: ¿cómo voy a librar yo al pueblo de Israel si soy el más pequeño de mi familia y mi familia de las más pobres de Israel? ¿Y quién te ha dicho, Gedeón chillón, qué va a hacer con tus fuerzas? Dios no te está mandando con tu fuerza. Si casi ni tienes, ¿cómo te va a mandar con tu fuerza? No, cuando te dice libera al pueblo de Israel con esta fuerza, está hablando de la fuerza de Él, no de las tuyas, Gedeón. Igual tú, hermano, hermana, no está hablando Dios en esta mañana de tus fuerzas, que aunque sean Mister Universo, son escasas, son limitadas, hermano. Y también usted, hermana. No, Dios está hablando de sus fuerzas. Dios está hablando de las fuerzas de Él. Cuando nosotros tenemos la suficiente sabiduría, el suficiente cráneo, hermano, para entender la potencia del brazo de Jehová y la debilidad de cada uno de nosotros, y decimos: tú, Señor, y no yo. Y vamos al negocio, vamos a la empresa y vamos al trabajo, y no entramos jactándonos de nosotros mismos, sino que vamos diciendo: en el nombre de Jesús, esta es una empresa de victoria. Esta es una empresa que donde Dios está haciendo obra grande, fuerte y poderosa. No es en tus fuerzas que yo estoy predicando que vas a lograr los grandes éxitos que yo... No, estoy hablando de que tú vas a lograr grandes bendiciones, grandes éxitos, cuando pongas tu confianza en el que sí tiene fuerzas. En el que sí tiene fuerzas. Su nombre: Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, cuando usted cantaba esta mañana, hermano, y se lo pedí a propósito, aunque es una alabanza que solemos cantar por lo menos en el culto de las 9, yo les solicito mucho a mis queridos hermanos del ministerio de alabanza que cantemos: no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. ¿Qué sintió cuando estaba cantando esa alabanza? ¿Qué sintió? No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Yo le aseguro que la gran mayoría de los que aquí estamos y de los miles que nos ven por la televisión y nos escuchan por la radio, sintieron una grande satisfacción, se sintieron muy bien en su corazón cuando estaban cantando: somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra en la epístola de Pablo a los romanos, da testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, nuestras hermanas. Amén. El que ya recibió a Cristo como Señor y personal Salvador y todavía no siente ese gozo de ser hijo de Dios, o la hermana de ser hija de Dios,
revise su cristianismo porque algo anda mal. Mejor congréguese más, mejor ore más, mejor lea la palabra más. Porque, hermano, cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestra vida. Es como que nos esté diciendo: eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Pero si eso no lo sientes, hermano, revisa tu cristianismo. Algo no está bien en tu vida. Posiblemente tu orgullo y tu soberbia está siendo un poderoso obstáculo para entender los grandes hechos de gracia, de misericordia, de poder de nuestro Dios, que te sacó de las tinieblas y te ha puesto en un camino de luz, que a su vez es un camino de victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Congrégate más, lee más la palabra, ora más, para que el Espíritu Santo, hermano, en primer lugar te redarguya de que no has creído la palabra de Dios, sino que la tomas más o menos como una distracción. O a veces, cuando estamos en problemas serios, entonces sí voy a buscar a Dios. Como decimos algunos predicadores, como el bombero que le pedimos que venga a apagar el fuego, pero luego que apague el fuego ya no nos interesa qué nos habla, ni qué desea, ni qué quiere de nosotros. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Usted ha visto algún nido de pajaritos? ¿Sí ha visto algún nido de pajaritos? Sí, creo que todos lo vemos, ¿no? A veces, hermano, incluso en lugares muy públicos, vemos que un pajarito llega, hace su nido, pone los huevitos, los empollan, y al rato, hermano, nacen los polluelos. Esos polluelos serán igualitos a su papá y a su mamá. Volarán como vuelan sus padres. Cantarán como cantan sus papás. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del hijo es la misma naturaleza de sus papás. Tú no vas a ver una vaca volar, ni vas a ver una vaca cantar, porque no son de la misma naturaleza que los pajaritos. Pero los pajaritos, los hijos de los pájaros, hermanos, tienen la naturaleza de sus papás. Y dice la palabra que tú has experimentado la naturaleza divina. Qué triste a dónde el enemigo ha llevado a muchos cristianos y a muchas cristianas. Y nos critican por predicar estas verdades, hermano, hermana. Y hablan en contra de nosotros porque sacamos al pueblo de Dios de la oscuridad, de las mentiras que el mundo y falsos maestros y falsos profetas les han enseñado. Y nos critican y nos quieren de alguna manera, hermanos, denigrar. Pero esta verdad la estamos fundamentando en la palabra de Dios. Acabamos de leer, hermano, que el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Lo acabamos de leer, hermanos, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Eres hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Tiene que reflejar la naturaleza de su padre. Ahí ya fueron 5 los amén. Claro. Esto puede ser que nos esté, hermano, sabiendo como a chino. Esto podría ser, hermano, si nunca hemos pensado seriamente, hermano, aquello a lo cual hemos sido llamados, que somos hijos de Dios. Lo que el pastor está predicando en esta mañana nos puede estar sonando a mandarín, que es el lenguaje de los chinos, y no entender ni pío de qué está hablando el predicador. Y a lo mejor hasta está pensando que su servidor está exagerando o está tratando de quedar bien con ustedes, cuando simple y llanamente estoy predicando la palabra del Señor. Pero claro, el enemigo te ha dicho que no servís para nada. El enemigo te ha sembrado en la mente y en el corazón que tú siempre seguirás siendo el mismo cristiano debilucho, el mismo cristiano que siempre ve las cosas negativas, el cristiano que siempre está hablando en terminología negativa ante los problemas de la vida, cuando en realidad tú deberías de ser otro. Usted, hermana, debería ser otra, por su condición de hijo o por su condición de hija de Dios. Somos hijos de la
omnipotencia divina. Somos hijos de la omnipresencia divina. Somos hijos, hermano, de la omnisciencia de Dios. Y yo sé que muchos que están con responsabilidad y seriedad participando de este culto, que no vienen al culto porque hoy es domingo y tenemos siglos de estar viniendo los domingos a los templos, sino aquellos que están agarrando con responsabilidad, están pensando con seriedad si ellos o ella son reflejos de aquel que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, o si tienen otra naturaleza. Pero los que piensan con seriedad son los que vamos a ver triunfar. Son los que vamos a ver bendecidos por la mano generosa de un Dios que no tiene problema para bendecir a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque yo, dijo Jesús, y los hijos que el Señor me dio, somos por señales y somos por presagio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Se acabó los no se puede. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Se acabó lo que no, la frase que muchas veces, hermano, aflora de los labios de los hijos y de las hijas de Dios. No, esto no se puede, porque la palabra no es eso lo que dice. La palabra lo que enseña y dice es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Deja de andar enseñando y hablando mentiras. Hermano y hermana, usted y yo somos llamados a reflejar la imagen de aquel, hermano, a quien pertenecemos y que ha comprado a precio de la bendita y poderosa sangre de Jesús nuestras vidas. Amén. Usted no pertenece al pastor como lastimosamente algunos cristianos creen, mi querido hermano y hermana. Usted no ha sido comprado con mi sangre. Usted ha sido comprado con la sangre del Mesías príncipe, rey de reyes y señor de señores. Usted no ha sido comprado con la sangre de cualquier ser humano. Usted pertenece al pueblo de Dios porque Cristo le ha comprado y le compró a un alto precio, el precio de su bendita y poderosa sangre. Aleluya. Jesús es el Hijo de Dios. Y el poder y la sabiduría de Jesús no la expresó en el taller de carpintería. Óiganme bien, hermanos y hermanas, que hay algunas películas tontas que han salido, hermanos, producto de la imaginación del hombre, no de revelación del Espíritu Santo, hermanos, que presentan a Jesús antes de los 30 años haciendo milagros. Cuando el Evangelio nos presenta que el primer milagro de Cristo fue, hermanos, convertir el agua en vino en unas bodas en Caná de Galilea. Porque Él no manifestó su poder y su sabiduría, hermanos, en el taller de carpintería. Él mostró su poder y su sabiduría a partir del río Jordán. A partir del río Jordán. Cuando Jesús cumple 30 años, y por supuesto estoy redondeando cantidades porque no hay tiempo, hermano, para dar más detalle. Él cerró el taller de carpintería. Al no ser mencionado José, su padre adoptivo, no su padre real, ya que Jesús fue concebido por una obra milagrosa, sobrenatural y superpoderosa del Espíritu Santo de Dios, se cree que José había muerto cuando Jesús comenzó su ministerio público. Cierra el taller de carpintería, conduce sus pasos. Su servidor conoce la Tierra Santa. Conozco Caná y conozco Nazaret. Nazaret era el pueblo donde Jesús se había criado, dice el Evangelio. Indiscutiblemente encaminó sus pasos hacia el oriente de la ciudad, hermanos, de Nazaret. Posiblemente pasó por Caná de Galilea y siguió caminando hacia el oriente hasta encontrar posiblemente el mar de Galilea, y del mar de Galilea, hermanos, sale el río Jordán. Aunque el río Jordán no nace, hermanos, en el lago de, ¿verdad?, de Genesaret,
o de Galilea, como le conocemos también, sino que nace en el Monte Hermón, más al norte. Pero llega el agua del río al mar de Galilea, se mezcla con las aguas del mar de Galilea, alimenta las aguas potables del mar de Galilea y luego sale al sur, hermano, para continuar el río Jordán, su recorrido. Estoy seguro que Jesús llegó ahí y comienza a caminar entonces hacia el sur, siguiendo, hermano, la ribera del río Jordán, hasta encontrar a Juan el Bautista. Y la palabra y el evangelio nos enseñan, amado hermano y hermana, venga conmigo a Lucas 3. Lucas, profesional de la época, médico de profesión. Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Evangelio de Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22, para que usted lo tome muy en cuenta lo que estamos predicando. Dice Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Es decir, la palomita era visible, vino en forma corporal para enseñarnos sobre lo que en lo espiritual estaba sucediendo en la vida de Jesús. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Hermano y hermana, Jesús no comenzó sus grandes obras ni sus grandes predicaciones en el taller de carpintería. Es a partir de aquí donde comienza a manifestarse, hermanos, la palabra del Señor, porque estaba profetizado que era el Espíritu Santo el que iba a justificar a Jesús. Era el Espíritu Santo el que iba a dar testimonio de quién era Jesús. A ver si no me meto en camisa de 11 varas. Venga conmigo. Ay, ojalá que lo encuentre. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gracias a Dios. Mire lo que dice ahí la palabra. Estamos hablando, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es lo opuesto al misterio de la iniquidad, que también lo menciona Pablo. El misterio de la iniquidad es la obra destructiva de Satanás, que viene como león rugiente tratando de devorarlo a usted y de devorarme a mí. Pero este es el misterio de la piedad, contrario, polo opuesto a el misterio de la iniquidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Cuando las gentes del tiempo de Jesús lo encontraban a él caminando, sudando, cansado, posiblemente como sucedió, hermanos, en Samaria, cuando se sentó en el pozo porque estaba cansado, dice el evangelista Juan. Hermano, hermana, la gente se estaba encontrando con Dios. ¿Está escuchando, hermano, hermana? La gente que habló con Jesús estaba hablando con Dios. Ay, qué dichosa que hay gente. También usted puede hablar con Jesús. Él está aquí, porque quiero informar, por cierto, que Él está aquí, hermano, y le está viendo a usted. Y le está analizando todos sus pensamientos también. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesús. Le voy a agregar de parte. Y fue justificado en el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, con sus grandes obras, hermano, era quien decía: este es el Hijo de Dios. Lo ven como hombre, posiblemente con rasgos hebreos. No sé cómo era, no hay una descripción, hermano, en los evangelios de cómo era Jesús, cuánta era su estatura, hermano, corpóreamente cómo era el Señor, aunque pienso que era Cordero perfecto, su cuerpo no tenía ningún tipo de error, porque era el Cordero de Dios, y el Cordero ofrecido a Dios no podía tener defecto alguno. Pero no me da descripciones. Cuando la gente veía a Jesús, estaban viendo a Dios. Pero las obras, las señales, hermano, que hacía Jesús, era el Espíritu Santo el que estaba diciendo: Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba justificando que aquel ser que estaba delante de la población hebrea era el Mesías prometido. Era el Espíritu Santo quien daba testimonio, hermano, de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y usted ignorando al Espíritu Santo, y el Hijo de Dios dependiendo del Espíritu Santo. Y usted que no quiere oír del Espíritu Santo, y usted que no quiere pedirle fuego al Espíritu Santo para su corazón, para su vida cristiana. Y Jesús, que era Dios manifestado en carne, anhelaba a la persona del Espíritu Santo y la buscó en el río Jordán, donde fue ungido por Dios con el Espíritu Santo, y a partir de ahí se comienzan a ver grandes señales, porque yo, dijo Jesús, y los hijos que me dio el Señor somos por señales y somos por presagio. ¿Cuáles son tus señales? Cantaste: no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. ¿Cuáles son tus señales? ¿Cuáles son tus presagios? Hermano y hermana, ¿cuántos en este tiempo, y sobre todo algunos que ocupamos, hermano, los púlpitos, nos jactamos, hermano, de estar llenos del Espíritu Santo, pero se nos olvida que aquellos que son llamados hijos de Dios también tienen que dar testimonio de que el Espíritu Santo está obrando por sus vidas con señales y presagios? ¿Cuántos ciegos ven? Creo que debemos de ser más humildes los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos que ser gente más humilde y sobre todo un poco más inteligentes, hermano y hermana. Porque habemos quienes conocemos la palabra y cuando oímos que están hablando exageraciones, no dejamos de tirarnos una carcajadita por dentro y decir: vaya, 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 dice que está lleno del Espíritu Santo y señales no hay en él. ¿Por qué? Porque yo, dijo Jesús, y los hijos que Dios me dio somos por señales y somos por presagio. Hay que hablar con claridad. Hermano, en esta congregación su servidor como pastor general tiene la responsabilidad de esta congregación. Al que llamó para levantar esta obra fue Dios a este servidor que está hablando. Y siento sobre mis hombros la responsabilidad, hermano, de conducir el rebaño que Dios ha puesto en esta congregación por los verdaderos y santos caminos del Señor nuestro Dios. Dele fuertes palmas al que vive. Dele fuertes palmas al que vive. En Lucas 3:21 leímos que Jesús buscó el río Jordán y que fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice, hermanos, Lucas 4:1. Lucas 4:1. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Es decir, dejó el Jordán donde fue bautizado y donde fue ungido por el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó a usted a tomar las decisiones que ha tomado? ¿Quién lo está dirigiendo a usted para tomar las decisiones del resto del año 2022, del 2023 y más adelante? ¿Quién le está dirigiendo a usted? A Jesús. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero algo tengo que decir al respecto. Nunca el Espíritu Santo de Dios te va a llevar para dañarte.
a algún lugar. Nunca el Espíritu Santo te va a decir que hagas algo para tu daño, porque Él no es malo. Él es altamente bueno y siempre te llevará a cosas que, si las haces, van a redundar en grande beneficio para tu vida, para los tuyos, para lo que tú haces, hermano y hermana. Jesús fue llevado al desierto para que lo tentara Satanás, pero el Espíritu Santo sabe que la victoria no se la llevará Satanás. El Espíritu Santo que está llevando a Jesús al desierto sabe que la victoria se la va a llevar Jesús, a quien el Espíritu Santo dirige, hermano y hermana, para que nosotros sepamos hoy que Jesús y sus hijos que le ha dado el Padre, también tenemos la posibilidad clara de vencer a las fuerzas de las tinieblas y entre ellas a la pandemia COVID-19, mi querido hermano y hermana. Amén. Lucas 4:14, volvamos la vista más adelante. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lo saca el Espíritu Santo a Jesús después de su grande victoria sobre Satanás, cuando le tentó 3 veces y 3 veces Cristo lo derrota, y lo derrota con el poder de la palabra. El Espíritu Santo le dice: amado Jesús, vamos a Galilea. Vamos a Galilea. El Espíritu Santo dirigiendo a Jesús. ¿Y a ti? ¿Quién te dirige? ¿Y a ti quién te dirige? Hermano, a Jesús del Jordán lo lleva al desierto. Del desierto lo lleva a Galilea. Jesús, Dios hecho carne, pero guiado por el Espíritu Santo. Amén. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para darle buenas noticias a los pobres. ¿Sabe, hermano, que Jesús, en cierta oportunidad en su ministerio, y cuando una mujer derrama un aceite, un perfume de nardo puro de alto precio, algunos de sus discípulos comenzaron a murmurar contra la mujer que había derramado ese perfume de alto precio sobre la cabeza del maestro. Comenzaron a murmurar, y Judas dijo: qué desperdicio, esto se podría haber vendido, y el producto de la venta de este perfume regalarlo entre los pobres. Y Jesús dijo: pobres siempre los tendréis. Ahora, ¿no encuentra usted, hermano, antagonismo en que dice acá que Él ha venido a darle buenas noticias a los pobres, y que después Cristo dijo: pero pobres siempre habrán? ¿No nota usted que hay un poquito de contradicción ahí? Pero no es por culpa de Dios, sino es por culpa de las decisiones del ser humano. Habrán quienes están escuchando esta palabra y decidirán seguir siendo pobres. Y Jesús dijo: eso siempre los veréis. Los que no creen, hermanos, los que creen, hermanos, que el evangelio es un jueguito, hermanos, los que creen, hermanos, que el evangelio es una droga, hermanos, y vienen a los cultos pero no reciben la palabra, o agarran lo que quieren y lo que no quieren lo tiran al cesto del olvido. Esos siempre, los que tiran el evangelio, la palabra de Dios, al cesto del olvido, esos siempre seguirán siendo los mismos. Pero Dios tiene buenas noticias, y tiene buenas noticias para los pobres, y no solamente para los pobres, sino que también Él ha venido, dijo Jesús, me ha ungido el Espíritu Santo para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bendito su nombre. Aleluya. Jesús reflejó el poder, la sabiduría
y la naturaleza santa de su Padre. Y dice Jesús en Isaías 8:18: yo, el Hijo de Dios, y los hijos que me ha dado Dios. Y ahí estás tú, varón. Y ahí está usted, hermana, que cantó, hermanos, previo a la predicación. Usted cantó que no era esclavo del temor, sino que era hijo o hija de Dios. Usted tiene que reflejar, hermano, el poder, la sabiduría y la naturaleza santa del Padre que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y cuando yo estoy chambreando, estoy reflejando la naturaleza santa de Dios. Y cuando yo estoy odiando a mi prójimo, estoy reflejando la naturaleza santa de Dios. Con que te perdonó a ti, hermano, y me perdonó a mí. Y nosotros, hermano, odiando a la gente. Óigame, hermano, sí que la iglesia anda, válgame la palabra, patas arriba. Al revés. Andamos al revés. Eso sí, para pedirle a Dios, número uno: dame aquí, dame allá, dame por aquí, inventando cosas contra el prójimo, levantando falsos testimonios contra el prójimo. Es decir, matando, no con cuchillo, sino con mis actos o mis palabras. Pero eso no lo tienen que hacer los hijos de Dios. Los hijos de Dios reflejan la naturaleza santa de Dios. Hermanos, los hijos de Dios revelan al mundo, a los que nos rodean, el poder de Dios. Ponen manos y los enfermos sanan. Porque estas señales seguirán a los que creen. Podríamos pasarlo a lo que estamos viendo y estudiando en esta hora. Porque estas señales seguirán a los hijos que Dios me ha dado. Amén. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hoy ponemos manos sobre los enfermos y peste le llega. Seamos sinceros, hermano y hermana. Amén. Por eso es que necesitamos una visitación gloriosa del Santo Espíritu de Dios a la iglesia del camino. Y que nadie me venga con cuentos, por favor, ni en este culto ni en los demás cultos. Necesitamos una visitación especial del Santo Espíritu de Dios que nos encamine por el verdadero sendero, por el verdadero camino de los hijos de Dios. Porque Cristo Jesús dijo: yo y los hijos que me ha dado el Señor somos por señales y presagio. ¿Y qué significa la palabra presagio? Porque si no sabemos qué somos, ¿cómo lo vamos a cumplir, hermano? ¿Y qué somos, hermano? Jesús dijo: yo. Jesús, siempre que Jesús habla, se pone primero. Y tiene por qué ponerse primero. Cuando usted habla de otro ser humano, no se ponga primero. Porque le van a aplicar por ahí un adagio que dice: el burro adelante para que no se espante. Pero cuando se trata de Dios, hermano, Dios siempre se pone primero. Por eso es que dice: yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y por presagio. ¿Qué es presagio? Le voy a poner un ejemplo muy popular. No es referencia a nadie, simplemente así. Y digo a esa persona, dice: tiene poco pelo en la cabeza, presagio que se va a hacer calvo. Anunciar algo que está en el futuro, porque estoy viendo algo que me lleva a afirmar algo del futuro. Cristo viene pronto, porque yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y somos por presagio. Cristo viene pronto. ¿Y por qué viene pronto? Porque mis ojos están viendo las señales de las profecías cumpliéndose delante de mis propios ojos, y presagio que la venida de Cristo no está tan lejana como algunos cristianos quieren, hermanos, aceptar. Amén. ¿Qué decidimos en la iglesia del camino ante esta coyuntura? ¿Seguimos iguales o buscamos la gloria y el favor de Dios? Hermano y hermana,
para que yo pueda creer de que usted está lleno del Espíritu Santo y usted, hermana, llena del Espíritu Santo, como Pablo le dijo, si mal no recuerdo, a la epístola a los Corintios: voy a llegar a ustedes, le dijo, y me van a demostrar cuál es el poder que se mueve en ustedes. A ver si es cierto que lo que dicen con la boca lo hace Dios en los hechos. Pablo se lo dijo a una iglesia. Creo, si me equivoco, perdonen. Hermano y hermana, si está lleno del Espíritu Santo, muéstrame tus señas, muéstrame tus señales. ¿Dónde están los ciegos que ven? ¿Dónde están los mudos que hablan? Necesitamos volver a Pentecostés. Necesitamos volver, iglesia, a Pentecostés, y veremos las maravillosas señales del Dios que nos ha llamado y del cual somos no solamente sus hijos. Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, y el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y eso son palabras mayores, mi querido hermano y hermana. Eso de que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, eso son palabras mayores, hermano, no son cualquier cosa. Yo soy coheredero con Cristo. Sí, eres coheredero, pues no se mira por ningún lado la coherencia. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en esta hora te damos gracias, oh Dios, porque en la iglesia del camino el púlpito se usa para predicar la verdad y para sacar al pueblo de Dios de cualquier error que en los tiempos pasados ha brillado en nuestras mentes, pero que nunca brotó de la memoria ni tampoco de la mente del Señor. Hermano y hermana, Dios te ha llamado para grandes cosas. No importa la edad que tú tengas, no importa tu condición social, no importa tu nivel académico, porque el Señor con lo pequeño hace grandes cosas, dice el apóstol Pablo. Con lo vil y menospreciado, Dios hace cosas maravillosas cuando aquellos se sujetan a la dirección, a la voluntad y al dominio del Señor. Hermano y hermana, que no te siga engañando el diablo, mucho menos los falsos maestros y los falsos profetas de nuestro tiempo. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas bien, estás caminando bien. El Señor te llevará por sendas de conquistas. El Señor te llevará por sendas, hermano, de grandes eventos sobrenaturales. Verás en tu vida la gloria manifiesta del Dios eterno. Padre amado, una vez más me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. En esta mañana, Señor Dios del cielo, me consagro a ti. Díselo tú, hermano, hermana. No es muy bueno que yo se lo diga en lugar tuyo, porque en el evangelio y en la vida cristiana no se aceptan los padrinos y las madrinas. Díselo tú, hermano, si es que quieres decírselo. Señor, en esta mañana yo me consagro a ti. Yo me entrego a ti, Señor. No a una religión, sino a ti, amado Jesús. Porque yo como hijo, y las hermanas dicen yo como hija, quiero revelarle a este mundo la gloria de mi Padre. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.